Muy bien, iniciamos con la sesión programada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos observan desde el Facebook Live. El día de hoy, continuando con la tercera sesión programada por el Taller de Derecho Constitucional, vamos a iniciar con la tercera sesión. Antes de ello, quisiera recalcar, destacar algunos datos importantes y de relevancia para ustedes. En primer lugar, hacerles recordar que el link de la asistencia de las sesiones programadas se encuentra desde la semana pasada como en las futuras sesiones en la caja de descripción de la transmisión del día de hoy. De igual forma, como número 2, es importante recalcarles que para que puedan acceder a su constancia, a su certificado de asistencia por haber participado en las sesiones programadas del Taller de Derecho Constitucional, se necesita como mínimo 10 asistencias de las 12 programadas. De igual forma, hacer hincapié en lo que recién se vienen conectando. Aquí, el día de hoy es el último día, valga la redundancia, que puedan inscribirse en el formulario del Taller de Derecho Constitucional. Muy bien, sin más que agregar, el día de hoy tenemos el agrado de tener como invitada a Mireya Velázquez. Mireya Velázquez es bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se desempeñó como practicante en el Tribunal Constitucional y asistente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De igual forma, se desempeñó como asistente en el Congreso de la República, asistente de cátedra de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De igual forma, ha sido becaria en la Universidad de Marburg, Alemania. Muy bien, los fines por los que nos encontramos reunidos el día de hoy es para poder resolver, explicarnos un poco sobre el tema de suma relevancia para nosotros, en el tema constitucional sobre todo, y que ha sido de mucha voz, por así decirlo, en estas últimas fechas. Hablamos de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Muy bien, sin más que agregar por el momento, Mireya Velázquez, bienvenida, active su micrófono por favor y la sesión es de usted. Muchas gracias, José, por tan amable y cándida bienvenida. Muchas gracias, en primer lugar, bueno, en segundo lugar también a todos los organizadores del taller de Derecho Constitucional. Y bueno, agradezco asimismo la invitación para formar parte de quienes vamos a exponer algunas ideas sobre ciertos asuntos trascendentes del derecho constitucional en este contexto que se viene desarrollando en nuestro país, ¿no? Bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad por, en primer lugar, solidarizarme con todas las personas que ya no están con nosotros a causa de la pandemia y asimismo a todos sus familiares. Extiendo desde aquí mi más sentido pésame y bueno, a las personas que aún siguen batallando, pues extiendo desde aquí también toda la fuerza, toda la energía y toda la fe para que puedan salir victoriosas de esta amarga situación por la que atraviesa el mundo entero, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, entonces daré inicio a la exposición de algunas ideas que me traen ahora ante ustedes para exponerles sobre la relación que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Para ello he diseñado algunas láminas que quisiera proyectar para que esta presentación pueda ser un poco más dinámica. No sin antes decir que al finalizar mi presentación estaré llana a cualquier pregunta, interrogante o de pronto abrir un debate. Sería muy interesante porque el tema sin duda lo amerita. Entonces paso a compartir pantalla. Ok, espero que se vea. Bueno, como decía, en la exposición de algunas ideas van a girar en torno a la relación que existe entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero estas relaciones que existen entre estos dos poderes del Estado no pueden ser entendidas a cabalidad si es que no se hace un preámbulo o no se delinean
algunas ideas sobre lo que es o mejor dicho, por qué hablamos de relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo. Es sintomático, sin duda, que en la actualidad estemos hablando de un tema que seguramente hace unos 10 años no era muy atractivo. Y es que precisamente el contexto político eh, y sin duda el interés constitucional que ha arrastrado estos últimos acontecimientos políticos en el Perú han propiciado que la academia mire un poco más este tema, se preocupe más y empiece a un poco darse cuenta o advertir algunas falencias que la Constitución prevé sobre el particular o, por el contrario, algunas fortalezas, ¿no? Pero a propósito de este contexto político, eh, es interesante porque a propósito de este contexto hemos podido retomar la importancia de esta parte orgánica de la Constitución. Y vemos que el derecho constitucional, entonces, si bien es cierto, uno de los temas más importantes del derecho constitucional son sin duda los derechos fundamentales, también es necesario que como ciudadanos veamos esta otra parte del derecho constitucional, la parte orgánica. Es decir, empezar a entender cómo es que funciona el poder legislativo en relación con el poder ejecutivo. Y estas relaciones precisamente se dan en un marco mayor, en un marco constitucional. ¿Y a qué me refiero cuando digo marco constitucional? Estoy diciendo de que la Constitución en realidad, como nos lo enseñan en la universidad, es un instrumento que no solamente coadyuva, o mejor dicho, consagra bienes constitucionales o mejor dicho, derechos fundamentales para proteger al individuo frente al Estado. O ahora, últimamente, con la teoría del Tritt-Wirkung, también la Constitución, o mejor dicho, los derechos fundamentales también son armas del ciudadano para protegerse frente a otro ciudadano o frente a otro, mejor dicho, poder no estatal, ¿no? Me refiero a otros actores que están surgiendo como empresas, de pronto asociaciones, etcétera. Es decir, los derechos fundamentales no solamente sirven de garantía al individuo para protegerse frente al Estado, sino también a otros actores no estatales. Pero esa parte es interesante, ¿no? Pero también existe, la Constitución también prevé esta parte orgánica, es decir, cómo es que la Constitución ha diseñado el Estado peruano. Y más en concreto, cómo es que la Constitución ha diseñado al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y la relación entre ellos. Y cuando miramos o giramos un poco la mirada en la Constitución, vemos de que si bien los derechos fundamentales son, como decía, uno de los pilares más importantes del constitucionalismo moderno, también existe otro ingrediente del constitucionalismo moderno. Seguramente lo han visto en la clase pasada con Jonathan, en la separación de poderes. Pero aún así, esta tendencia individualista nos hace ver de que la separación de poderes no es un principio agotado en sí mismo, es decir, no es un principio en sí mismo, sino que también es un principio que podría considerarse como medio para salvaguardar la individualidad, para salvaguardar la libertad y los derechos de la persona humana. Entonces vemos que la separación de poderes en realidad, si bien es uno de los principios que fundamenta la parte orgánica de la Constitución peruana, vemos que es un principio instrumento en la medida de que también garantiza o posibilita la libertad eh, la libertad y la garantía de los derechos fundamentales de la persona. Entonces vemos que todo termina en la persona humana. Tanto eh, eh,
la idea de la garantía de los derechos fundamentales, como también este otro fundamento constitucional moderno, que es la separación de poderes. Eso es interesante. Entonces, con este marco, vamos a entender las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, e incluso vemos que la existencia del poder ejecutivo y del poder legislativo en realidad están al servicio de esta individualidad o de esta garantía de la libertad de la persona humana. Entonces, eh, digamos, digamos ahora de que tanto el poder ejecutivo y el poder legislativo son dos de los poderes que han sido, que fueron concebidos por Montesquieu, por el filósofo o teórico político Montesquieu, francés. Y bueno, aquí yo podría hablar, cuando hablamos de separación de poderes, se podrían hablar de muchas cosas, pero sin duda es interesante hacer referencia a las tensiones que hay que ha habido históricamente y muy frecuentemente entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Lo cierto es que en la doctrina es muy conocida esta tendencia de que cada estado o cada país ha adoptado regímenes, ¿no? Regímenes de gobierno o sistemas de gobierno también le llaman. Por ejemplo, tengo que decir que estos tres modelos aquí presentados son los modelos puros, que son prácticamente escasos en la realidad política y jurídica de los países en la actualidad. Cuando hablamos de, existen tres regímenes, es decir, tres maneras puras o básicas, por decirlas de algún modo, entre la relación poder ejecutivo y poder legislativo. La primera, el primer modelo que surge históricamente incluso es el régimen parlamentarista. Se dice que uno de los países más, digamos, íconos de este régimen es Inglaterra, históricamente además. Alguna de las características de este régimen es que, como su nombre bien lo dice, se trata de un régimen donde el Parlamento tiene las riendas de la política gubernamental. Es decir, la política gubernamental nace o emerge del seno parlamentario. Y es que el seno parlamentario o el Parlamento nace del voto popular. Solamente el Parlamento nace del voto popular. Es decir, en estos países de tendencia más parlamentarista, no suelen elegir a un presidente como nosotros lo hacemos aquí en nuestro país, sino que eligen a sus representantes ante la Cámara de los Comunes, en el caso de Inglaterra, o de diputados, en el caso de otros países con también eh, congresos bicamerales. Lo cierto es que el Parlamento tiene, tiene estas riendas de la política gubernamental. Ahora, del seno de este Parlamento, como decía, emerge esta política. ¿Y cómo es que emerge esta política? Emerge muy sencillamente. El Parlamento es el que elige al jefe de gobierno y al jefe de Estado. En estos países de tendencia parlamentarista es una característica muy común que haya un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Cuando hablamos de jefe de Estado, en realidad estamos hablando de una persona que mejor dicho, de un agente político que no toma decisiones políticas de manera relevante o no las puede hacer por sí solo, no tiene autonomía política y más bien lo que promueve es la unidad o incluso personifica al país al que representa, ¿no? Pero no tiene mayor, digamos, mayor espectro, mayor importancia dentro de este espectro político. Otro, sin embargo, es el destino y las funciones que ejerce un jefe de gobierno. El jefe de gobierno, en realidad, que también nace de este seno parlamentario,
es el que toma las decisiones, es el que elige a su gabinete em, ministerial, ¿no? O sea, el jefe de gobierno junto con el gabinete ministerial, no lo elige, perdón, el gabinete ministerial nace también del seno parlamentario. Este equipo forma un consejo ministerial y es decir, que los ministros que también nacen del parlamento, generalmente son elegidos por las mayorías parlamentarias, son los que deciden la política gubernamental. En otras palabras, son los que gobiernan. Y se dice que se dice o se les denomina como un consejo ministerial, porque precisamente ellos debaten la política gubernamental, toman decisiones, pero como consejo ministerial, ¿no? Entonces, si los ministros pueden ser, en consecuencia, también congresistas o parlamentarios, porque nacen del seno del parlamento, vamos a decir que en este régimen existe lo que se denomina responsabilidad política. Y es en este contexto en el que se puede entender mejor las figuras, que posteriormente las veremos, por supuesto, de interpelación ministerial, censura y cuestiones de confianza. ¿Por qué? Porque si son los ministros que nacen del seno parlamentario, generalmente estas personas o estos altos funcionarios tienen que ir o tienen que recibir del Parlamento su confianza. Tienen asimismo no solamente su confianza, sino que también deben recibir del Parlamento, pueden ser censurados, pueden ser interpelados, deben ir a dar riendas al Parlamento, porque nacieron del Parlamento, sobre sus políticas, sobre las medidas que están adoptando como ministros de Estado. Por lo tanto, estas personas tienen responsabilidad política porque pueden ser removidos, pueden ser obligados a renunciar si es que sus cuestiones de confianza o sus censuras no fueron aprobadas por el seno parlamentario. Por otro lado, tenemos el régimen presidencialista. Distinto al régimen parlamentario, porque el régimen presidencialista se dice generalmente que nace en Estados Unidos, y que aquí uno de los rasgos más importantes es que mientras en el régimen parlamentarista teníamos al jefe de gobierno y al jefe de Estado, en el régimen presidencialista estas dos figuras recaen en una sola persona. Algo interesante que olvidaba decir en el régimen parlamentarista es que el jefe de Estado, que generalmente es un presidente de la República o un monarca, no tiene responsabilidad política, a diferencia del jefe de gobierno y los ministros, miembros del gabinete ministerial. El jefe de Estado no puede ser censurado, no somete, porque no somete cuestiones de confianza al Parlamento. Él tiene irresponsabilidad política. En cambio, en el régimen presidencialista, la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno recaen en una sola persona. Por lo tanto, en este régimen, la persona que asume como jefe de Estado y jefe de gobierno es responsable o puede tener responsabilidad política, ¿no? Otra de las características es que, como a diferencia del régimen parlamentarista, donde el jefe de gobierno y jefe de Estado nacen del seno parlamentario, en el régimen presidencialista, por el contrario, el jefe de Estado y jefe de gobierno, que son una sola persona, es elegido por voto popular. Uno de los rasgos más característicos del régimen presidencialista. Asimismo, en el régimen presidencialista puro, no vemos que los ministros nazcan del seno parlamentario, sino que es esta persona, el jefe de Estado y jefe de gobierno, el que elige a quienes lo van a acompañar en las carteras que se necesitan para llevar las riendas de un país. En Estados Unidos no se les denomina ministros, sino secretarios, y no tienen responsabilidad política, y
y en consecuencia los congresistas no tienen ninguna facultad de controlar las labores o las funciones que realizan los secretarios. Toda la responsabilidad recae otra vez en el jefe de Estado y jefe de gobierno. Otro de los rasgos interesantes del régimen presidencialista es que, a diferencia del régimen parlamentario, aquí el Congreso tiene la facultad de aprobar casi unilateralmente las leyes, y el presupuesto anual. Es decir, aquí no hay interferencia en ningún tipo de parte del presidente de la República. El presidente generalmente no tiene los mecanismos para debatir en el seno parlamentario las leyes o para siquiera intervenir en el debate o en la formación de las leyes y tampoco en su presupuesto anual. Aquí el Parlamento es absolutamente autónomo y lleva a cabo estas dos funciones de manera totalmente independiente a lo que opine o considere el presidente de la República. Y finalmente tenemos el régimen semipresidencialista. El régimen semipresidencialista, algunos autores consideran de que fue creado por Duverger para hacer referencia a ese régimen parlamentarista medio extraño que había en Francia. Lo cierto es que algunas de las características que Duverger consideró en el régimen parlamentarista francés o semipresidencialista es que aquí, como a diferencia del régimen parlamentario, tengo que decir antes de que el régimen presidencialista es una mixtura de ambos regímenes antes señalados, pero que tiene un poquito más de tendencia al régimen parlamentarista. Además, porque estos regímenes parlamentaristas son más comunes en países europeos, de donde obviamente está Francia. Entonces veamos que en este régimen semipresidencial, el jefe de Estado es elegido por voto popular, algo que no sucede, como decía, en el régimen parlamentarista, porque allí el jefe de Estado nace del seno parlamentario, pero tampoco quiere decir que en el régimen semipresidencialista el jefe de Estado sea el mismo que jefe de gobierno. Ambas figuras recaen en, digamos, personas distintas. Por lo tanto, si el jefe de Estado nace, o mejor dicho, es elegido por voto popular, políticamente, en términos políticos, es superior al gabinete, porque estaría emparentado con el Parlamento. Es decir, el Parlamento nace de voto popular y el jefe de Estado también. Por lo tanto, políticamente están equilibrados. Y por lo tanto, en comparación con el gabinete, el jefe de Estado está políticamente superior. El gabinete, bueno, como decía, el jefe de Estado, en este caso, en el régimen semipresidencialista, tiene la facultad de elegir a su gabinete. Y ya no es el Parlamento el que lo elige, similar al régimen semipresidencialista. Pero aquí, a diferencia del régimen semipresidencialista y acercándose más al régimen parlamentarista, aquí el gabinete sí es políticamente responsable, ¿no? ¿Y cómo hacen políticamente responsable al gabinete en un régimen semipresidencialista? Pues a través de la censura ministerial y la interpelación. ¿Les suena algo? Bueno, a mí sí me suena. Muy parecido a nuestro país, ¿no? Con algunos matices sin duda. Ahora, viendo esto, habiendo visto estas cuestiones, más teóricas, por decirlo de algún modo, creo que es interesante ahora girar la mirada al Perú. ¿Y qué dice el Perú? ¿O qué cuestiones están reguladas en nuestro país? ¿Cómo se ha regulado
las relaciones entre poder ejecutivo y poder legislativo. Bueno, las figuras son amplísimas y casi todas han sido utilizadas, al menos en el último quinquenio de la historia republicana de nuestro país. Pero no quiero antes iniciar un acercamiento al control parlamentario, o mejor dicho, a la relación parlamento-ejecutivo en el Perú, sin antes ser conscientes de que en nuestro país, lamentablemente, como dice el profesor Tuesta, nosotros tenemos casi 200 años de república. Bueno, cuando el profesor Tuesta escribió este libro, el Perú todavía tenía aproximadamente 170 años de república, y en lugar de tener 35 gobiernos, nos gobernaron 107. Imagínense la cantidad de gobiernos constitucionales y no constitucionales que pasaron por 173 años en el Perú. De los 107 gobiernos, solo 19 tuvieron elecciones o nacieron de elecciones por voto popular. Y de estos 19 elegidos por voto popular, solo 9 culminaron su periodo presidencial. Estas cifras realmente son alarmantes. Son sumamente alarmantes en un país que ya está a meses de cumplir su bicentenario, y aunque, como decía, este libro fue escrito cuando el Perú apenas, eh, bueno, cuando el profesor Tuesta dijo que en 170 años el Perú tenía, de república, el Perú había tenido solo 35 gobiernos, es una muestra de que nuestro país ha sido un país políticamente muy convulso. Ha habido mucha fricción en la política. No es, no es común que haya paz y que los gobiernos hayan terminado tranquilamente sus mandatos, sino que, como lo muestran estas cifras, realmente el Perú ha sido un país bastante inestable en términos políticos. Actualmente, la Constitución de 1993, que es la que rige al Perú, los teóricos hablan de que no ha diseñado, sino que ha continuado con esta tradición de presidencialismo parlamentarizado. Es decir, para la profesora Milagros Campos, el Perú es un sistema eh, de gobierno presidencialista, pero un, con varios o bastantes, o impregnado por varios mecanismos de control del sistema parlamentario. Entonces, no estamos hablando de un régimen presidencialista puro, porque tiene elementos del parlamentarismo. Sin embargo, hay autores que dicen de que esta realidad peruana es comúnmente compartida en realidades en otros países de Latinoamérica. Y es que, según el profesor Clinton, el presidencialismo está arraigado en la cultura política latinoamericana, y en el caso particular de nuestro país, generalmente se entiende al presidente, o la cultura identifica al presidente, a la figura del presidente, como una figura mesiánica, ¿no? Entonces vemos que el presidente tiene un poder importante para, digamos, la cultura de nuestro país, y eso se ha trasladado también en la regulación constitucional, cuando se ha querido hacer una especie de equilibrio entre poder ejecutivo y poder legislativo. Algunos autores dicen que no existe tal equilibrio, e incluso algunos llegan a afirmar que lo que se vive en el Perú es una suerte de cesarismo presidencial, que en el Perú el presidente de la República está provisto de mecanismos constitucionales que hacen que no tenga responsabilidad política, y que por lo tanto pueda ser considerado, como lo decía
en un régimen parlamentario como un rey, como un monarca, un jefe de gobierno sin responsabilidad política. Por ello es que Bernales, otro de los autores, señala que esta suerte de cesarismo presidencial es una dictadura constitucional con hipertrofia de los poderes del presidente. Es decir, se dice que en nuestro país esta figura del presidente está no solo en el Perú, sino en varios países de Latinoamérica. La figura del presidente es una figura hipertrofiada o exagerada en sus funciones y, digamos, en el poder que ejerce, ¿no? Sobre otros poderes estatales. ¿Y cómo se aprecia eso en nuestra Constitución? Bueno, sin duda hay varias características y hay varias maneras que nos hacen ver eso. En primer lugar, ¿por qué el Perú es un régimen presidencialista? Porque la figura del presidente es tanto jefe de Estado, asume como jefe de Estado y también jefe de gobierno. Una característica em, muy recurrente en el régimen presidencialista. Pero también porque nosotros, como decía al inicio de la presentación, nosotros elegimos al presidente, por lo tanto nace o tiene esta legitimidad electoral, porque nace de sufragio directo. Las personas lo elegimos. Asimismo, es un régimen presidencialista porque, porque es el presidente de la República, perdón, el presidente de la República el que tiene la prerrogativa de elegir quiénes van a ser miembros del gabinete ministerial, quiénes van a ser los ministros. Y es el mismo presidente el que elige al presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, porque el presidente también tiene no solamente funciones estrictamente ejecutivas, sino que también la Constitución le ha dotado de la posibilidad de tener facultades legislativas a través de la delegación de facultades para que dicte decretos legislativos. Otros autores también señalan que en el Perú hay un régimen presidencialista porque actualmente el presidente es quien elige, por ejemplo, quiénes van a ser embajadores en, bueno, en el mundo representando al Perú. Antes, en unas constituciones anteriores de nuestro país, estaba revisando y esa decisión está, si bien la tomaba el presidente de la República, estaba sujeta a una revisión posterior por parte del Congreso de la República. Hoy no. Hoy el presidente es la única persona que tiene esta facultad para designar a estos altos funcionarios. Eh, Entre otras características, entonces vemos que el presidente en realidad tiene una gama de facultades que lo hacen, que hacen ver a esta figura como una figura de importante trascendencia dentro del espectro político del Perú. Entonces, como vemos, así está la Constitución del 93, pero en realidad esta Constitución o los mecanismos de esta Constitución no deben ser vistos de una manera ahistórica, sino que debemos ver que todos estos poderes acumulados por el presidente en realidad han sido producto de aciertos y desaciertos que se han dado en constituciones anteriores. Entonces, si bien es cierto, el presidente tiene a su disposición muchas herramientas constitucionales para ejercer su labor presidencial, ejecutiva, entre comillas, la Constitución actual prevé mecanismos de control parlamentario, es decir, mecanismos que limitan ese poder o que tratan de limitar, en todo caso, ese poder eh, de hipertrofia presidencial. Sin embargo, cabe señalar que estos mecanismos, al menos los directos, no hacen al presidente de la República o no le otorgan o no le dan
al presidente de la República responsabilidad política, sino que toda la responsabilidad política generalmente recae en quienes él ha designado, es decir, en los ministros o en su defecto y o al presidente del Consejo de Ministros. Entonces, tenemos algunos mecanismos. Acá he traído una tabla donde podemos advertir 4 mecanismos de control parlamentario de control parlamentario hacia el Poder Ejecutivo. El primero es la interpelación, que está regulada en el artículo 131 de la Constitución. En realidad, la interpelación se utiliza es una iniciativa parlamentaria, en primer lugar, y lo utilizan los congresistas para obtener información o explicaciones sobre un hecho de interés público a un determinado ministro. La interpelación no es votada, es decir, solamente hay un pliego de preguntas, sin duda, puede ser bastante incisivo, pero no necesariamente deviene o podría devenir en una renuncia del ministro, como sí lo es, por ejemplo, el siguiente mecanismo, que es la moción de censura, que está regulado en el artículo 86 del reglamento del Congreso. ¿Por qué es diferente la interpelación con la moción de censura? Porque esta última sí hace efectiva la responsabilidad política de un ministro. ¿Y a qué se refiere o de qué se trata una moción de censura? Cuando los congresistas no han sido satisfechos por las respuestas dadas en el marco de una interpelación por un determinado ministro, entonces pueden plantear una moción de censura para hacer políticamente responsable al ministro. Si la moción de censura es aprobada, entonces este ministro debe renunciar. No solamente la moción de censura puede nacer luego de un procedimiento de interpelación, sino también puede nacer después de haber invitado a un ministro a informar al Pleno, por ejemplo, sobre una determinada cuestión. Si los congresistas no están de acuerdo con las políticas o las decisiones adoptadas por ese ministro o ministra, en su caso, entonces también puede dar lugar a una moción de censura. Otro mecanismo de control parlamentario hacia el Poder Ejecutivo son las comisiones investigadoras. Es interesante porque cuando uno dice comisiones investigadoras, lo primero que se le viene a la mente, si es abogado, se nos viene a la mente la idea de investigar hechos delictivos o, digamos, hechos irregulares que se habrían dado en el seno de un determinado ministerio o en el seno del Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que la comisión investigadora va mucho más allá. Las comisiones investigadoras inician, valga la redundancia, investigaciones sobre asuntos de interés público para esclarecer hechos. Cuando digo esclarecer hechos es porque posiblemente las comisiones investigadoras podrían eventualmente tener o terminar en un informe que advierta cierta responsabilidad política del ministro o de la ministra, pero no solamente para estas cuestiones se utiliza la comisión investigadora, sino también para hacer investigaciones sobre temas que no tienen que ver con responsabilidad o con eventuales responsabilidades políticas de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también para corregir normas o incluso para corregir o dar recomendaciones para que el Ejecutivo impulse nuevas políticas públicas, por ejemplo. Y por último, otro de los mecanismos interesantes es el juicio político. Se dice que el juicio político no es un mecanismo de control parlamentario directo, porque en realidad aquí lo que hace el Congreso es, digamos, abrir un procedimiento parlamentario por un supuesto acto en el que haya incurrido un ministro o incluso el presidente de la República que signifique una contravención a la Constitución.
Es decir, en el seno del juicio político, el procedimiento parlamentario está dirigido a advertir, si es que se da el caso, una infracción constitucional. Esto es sujeto a muchísimo debate en la doctrina, porque se dice que no se sabe bien cuáles son o cuáles se deberían considerar infracciones constitucionales. El tema de la tipificación de las infracciones constitucionales es un tema muy recurrente cuando se habla de juicio político, pero lo cierto es que en estos procedimientos parlamentarios estrictamente políticos, los congresistas están abocados a advertir si en una situación determinada el presidente o los ministros incurrieron en infracciones a la Constitución. Como consecuencia de esa eventual contravención, pueden pueden obviamente ser sancionados políticamente. Estas sanciones podrían ser tres. De acuerdo al artículo 100 y 99 de la Constitución, suspensión del funcionario público, su destitución o la inhabilitación hasta 10 años en el cargo para el ejercicio de la función pública. Otra de los mecanismos interesantes es la cuestión de confianza. No lo he considerado en el cuadro porque en realidad la cuestión de confianza va mucho más allá. Es decir, en principio se puede entender que la cuestión de confianza es un mecanismo que utiliza el Parlamento para controlar al poder ejecutivo. Pero lo cierto es que ello podría verse así en un primer momento, pero posteriormente, si se acumulan dos cuestiones o la negación de dos cuestiones de confianza, de acuerdo a la Constitución de 1993, la actual, ello podría devenir en una disolución del Congreso. Pero vamos por partes. En primer lugar, hay que decir que la Constitución de confianza fue introducida, y acá el el primer punto es que la cuestión de confianza fue introducida en la Constitución de 1933, es decir, la anterior, la Constitución inmediatamente anterior a la Constitución de 1979. Y esto se dio, en realidad, por un contexto particular en el que en el último gobierno del presidente, bueno, no está, en el primer gobierno del presidente Belaúnde Terry, había sido objeto de una serie, no, perdón, no, esto no tiene que ver. Ya, lo cierto es que la cuestión de confianza es un mecanismo de censura, es un contrapeso a la censura ministerial en la Constitución de 1933. Es un mecanismo de control político que busca hacer efectiva la responsabilidad de todo el gabinete ministerial o de los ministros por separado. La cuestión de confianza se plantea a iniciativa ministerial o por parte del presidente del Consejo de Ministros. Existen dos tipos de cuestiones de confianza. La cuestión de confianza obligatoria o de investidura, también conocida, que es la que se da después de que el presidente ha elegido a todos sus ministros y ha elegido al presidente del Consejo de Ministros. Estas personas tienen que concurrir al Congreso de manera obligatoria para exponer la política general de gobierno. Entonces, aquí, en realidad, este mecanismo, en lugar de ser un control, la doctrina dice de que la investidura en realidad es un mecanismo de coordinación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque aquí lo que busca la Constitución es que ambos poderes se acerquen y conversen, y, y comenten y debatan los temas importantes que van a ser abordados por ese gabinete ministerial en adelante, ¿no? Es decir, es una suerte de conversación, de llegar a acuerdos. Es un tema más de colaboración. Sin embargo, el otro tipo de cuestión de confianza, que es la cuestión de confianza facultativa, es cuando los ministros, de manera individual, o el presidente del Consejo de Ministros, a nombre de todo el gabinete ministerial, se acerca al Parlamento y pide un voto de confianza
o plantea una cuestión de confianza sobre una política determinada de gobierno, un programa o incluso la aprobación de un proyecto de ley. Aquí las cuestiones ya no se trata de una cuestión tanto de acercamiento para ver qué es lo que más le conviene al país, sino es que los ministros de manera individual o el presidente del Consejo de Ministros se acerca individualmente al Congreso a pedir, claro, se acerca a pedir confianza, que le den la, digamos, que le den el respaldo político necesario a estos altos funcionarios para que puedan llevar adelante este programa determinado o esta política de gobierno determinado, o incluso para que se apruebe un determinado proyecto de ley. Cuando aquí, y hay que hacer una atingencia, cuando el presidente es el presidente del Consejo de Ministros, que a nombre del Consejo de Ministros plantea una cuestión de confianza facultativa en cualquiera de estos tres casos, si esta ley es denegada, entonces se genera lo que se llama crisis total de gabinete. En el primer caso, también cuando no se le otorga ese voto de investidura o esa investidura al nuevo presidente del Consejo de Ministros y a todos sus ministros, cuando no se otorga esa confianza, entonces también se genera la crisis total de gabinete. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esto? Es que los ministros, o en su caso, todo el Consejo de Ministros, cuya cuestión de confianza no ha sido aceptada, o ha sido rechazada, entonces van a tener que renunciar de manera obligatoria y el presidente de la República tiene 72 horas para volver a nombrar ministros y, bueno, a un nuevo presidente de Consejo de Ministros. Estos son algunos de los más importantes mecanismos de control parlamentario hacia el Poder Ejecutivo. Pero ¿cuáles son los mecanismos de control, si se quiere, del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo? He encontrado dos, quizá los más conocidos. El primero es bastante común y frecuente en en el quehacer político. Es cuando, bueno, el Congreso aprueba una ley, pero el presidente desconoce esa ley, la observa y la regresa al Congreso para un nuevo debate. Si el Congreso vuelve a, mejor dicho, rectifica su posición, vuelve al Poder Ejecutivo y eventualmente puede ser promulgada. Pero en caso de que esta ley sea ratificada por el Congreso de la República, entonces aquí ya no vuelve al Poder Ejecutivo, sino que es el presidente del Congreso quien promulga esta ley, ¿no? Por lo tanto, se ve aquí que el control del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo es un control bastante débil, bastante relativo, porque en un primer momento podría ser de que sí, el Congreso se rectifique y cambie y adopte la posición del Poder Ejecutivo, pero también se puede dar el caso, como lo hemos visto en los últimos meses, que el Congreso se ratifique en la ley aprobada y sea este el que la promulgue. Pero quizá esto es un mecanismo bastante débil, pero sin duda uno de los mecanismos más importantes de control político del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo es la disolución del Congreso. Es un mecanismo procedente del sistema parlamentario y aquí en el Perú su antecedente se encuentra en la Constitución de 1979, que decía es la Constitución inmediatamente posterior a la Constitución de 1933. ¿Y por qué regreso a la cuestión de confianza? Porque en la Constitución de 1933 se había previsto este mecanismo de control de confianza, pero no se había establecido un límite a la cuestión de confianza. Es decir, el Congreso de la República podía
eventualmente, y como sí sucedió, censurar ministros o negarle reiteradamente la confianza a los ministros. Esto sucedió en el gobierno o en el primer gobierno del expresidente, claro, Fernando Belaúnde Terry, entre 1963 y el 68. Se dice que en este gobierno le censuraron o le negaron la confianza aproximadamente, o provocaron la renuncia de aproximadamente 9 ministros, o sea que fue bastante reiterado. Eh, y esta suerte de entrampamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no permitía sin duda avanzar proyectos de ley como la reforma agraria, ¿no? Belaúnde Terry fue uno de los primeros presidentes que impulsó o que tocó al menos el tema de la reforma agraria, pero el Congreso en ese tiempo, cuyos grupos parlamentarios era uno más APRA, ambos opuestos al gobierno de Belaúnde, muchas veces hicieron, digamos, de alguna manera, eh, vetar estas iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo a través de la censura o negación de confianza de una serie de ministros, ¿no? Entonces, esta suerte, como decía, esta suerte de entrampamiento fue de alguna manera corregida en la Constitución de 1979. En esta Constitución aparece por primera vez en nuestra historia constitucional la disolución del Congreso como una suerte de contrapeso a la cuestión de confianza. Entonces tenemos esta serie. Primero era la censura ministerial, es decir, el Congreso censuraba muchas veces a los ministros o le negaba la confianza a los ministros, y luego aparece la disolución del Congreso como un remedio a esta disolución o a esta negación de confianza reiterada, ¿no? Que venía más que todo por esta experiencia bastante amarga del primer gobierno de Francisco Belaúnde Terry. Entonces, la Constitución del 79 introduce este mecanismo de control político del Poder Ejecutivo frente al Poder Legislativo, como diciéndole, espera, si le niegas la confianza a dos, en el caso de la Constitución del 79, a dos gabinetes ministeriales, o censuras a dos gabinetes ministeriales, entonces el presidente quedará habilitado para disolver en ese tiempo la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no era posible de ser disuelta. Lo cierto es que, si bien este mecanismo estuvo previsto en la Constitución del 79, nunca fue utilizado. Aunque cabe señalar que el gobierno, el primer gobierno del expresidente Fujimori utilizó la disolución del Congreso precisamente. No es que nunca fue utilizado, sí lo utilizó Fujimori en 1992 cuando disolvió el Congreso, alegando precisamente de que el Congreso vetaba o rechazaba o obstruía, mejor dicho, obstruía la función o las tareas que venía impulsando el Poder Ejecutivo. Ahora bien, en la Constitución del 93, la disolución del Congreso es una cuestión que ha sido recogida, obviamente, de la Constitución de 1979, pero además tiene límites, ¿no? Y alguno de estos límites es que, por ejemplo, la disolución del Congreso no se puede llevar a cabo durante estado de sitio. Tampoco la disolución del Congreso se puede llevar a cabo en el último periodo presidencial, ¿no? En el último periodo de gobierno de los 5 años, en el último año. Y bueno, también otro de los límites es que se tiene, en este caso, actualmente, se tiene que negar la confianza a 3 gabinetes ministeriales.
Ahora bien, ya para finalizar esta intervención, voy a hacer, bueno, me encantaría que esta clase hubiera sido en persona, porque siento que así se pudo haber interactuado mucho más. Pero bueno, de igual modo me gustaría que en la estación de preguntas o comentarios podamos analizar un poco más a fondo o comentar, conversar sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 6/2019, pues, conflicto competencial. ¿Por qué he elegido esta sentencia? Porque creo que es una de las sentencias en las que se aborda con mayor tesón, con mayor ahínco el tema de la disolución del Congreso, como decía, uno de los mecanismos más importantes de contrapeso del Poder Ejecutivo frente al control político ejercido por el legislativo. Entonces, la disolución del Congreso no debe verse como una cuestión banal. Es una cuestión, es un hecho que sí se ha dado muy pocas veces en nuestra historia constitucional, pero no quiere decir que porque se haya dado muy pocas veces no tenga trascendencia constitucional. Y vamos a ver de que el Tribunal Constitucional, desde mi punto de vista, no ha sido absolutamente claro en algunas cuestiones. Para entender esta sentencia, tal vez algunos no conozcan los pormenores, pero la controversia de este caso giró en torno a la constitucionalidad o no de la disolución del Congreso. O sea, no quiero entrar a detallar cuáles fueron los hechos que sucedieron en nuestro país en septiembre del año 2019, pero lo cierto es que el 30 de septiembre de aquel año, el presidente, bueno, el expresidente Vizcarra, disolvió el Congreso de la República, alegando que, bueno, disolvía el Congreso porque se le había negado la confianza fácticamente al no haber, o mejor dicho, al no haber el Congreso de la República postergado la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo cierto es que como el presidente en ese momento entendió, y el presidente del Consejo de Ministros entendieron de que el Congreso de la República, al continuar eligiendo a los magistrados del Tribunal Constitucional, le habían negado la confianza planteada precisamente para que pare ese proceso de elección de magistrados. Entonces, en los hechos se había negado la confianza y por lo tanto se había configurado la causal para que proceda con la disolución del Parlamento. Y eso sucedió el 30 de septiembre, como lo comentaba, del 2019. Esta cuestión llegó al seno del Tribunal Constitucional y la disolución fue declarada constitucional. El tribunal entendió que se había efectivamente configurado una denegación fáctica de la cuestión de confianza, porque el Congreso continuó con la elección de los magistrados aún después de que el primer ministro había planteado a través de una cuestión de confianza la postergación de aquella elección. Entonces, como los congresistas continuaron con esa elección, en consecuencia se había dado una negación o se le había negado la confianza al poder, al presidente del Consejo de Ministros. Aquí vamos a hacer un análisis bastante somero, pero quisiera que estemos atentos a estos tres escenarios que el tribunal planteó en su sentencia. El tribunal dijo efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo, de que la cuestión de que en una sentencia no podía establecer en qué casos corresponde hacer cuestión de confianza y en qué casos no corresponde hacer cuestión de confianza. Es obvio, es casi imposible. Pero dijo que habían tres escenarios en los que plantear una cuestión de confianza iba a ser inconstitucional. El primer escenario estaba relacionado, es
es el relacionado a una supresión de alguna cláusula de intangibilidad de la Constitución. Es decir, si se plantea una cuestión de confianza que transgreda la separación de poderes, el principio democrático, o incluso se reduzcan derechos fundamentales o transgreda este modelo democrático, entonces allí la cuestión de confianza sí, sí debería ser inconstitucional. El otro escenario es cuando la cuestión de confianza se planteada esté relacionada con el sentido de alguna decisión que sea competencia de otro órgano. En otras palabras, lo que aquí dice el tribunal es que si una cuestión de confianza se plantea para entrometerse en la decisión de otro poder que está llevando a cabo sus funciones, entonces esa intromisión a través de la figura de la cuestión de confianza puede ser o debería ser inconstitucional. Y el tercer escenario que también señala la sentencia es que la cuestión de confianza podría devenir en inconstitucional si se plantea sobre proyectos de ley que, que versen sobre materias que no permitan operativizar propuestas planteadas por el gobierno. Es decir, en el caso de que los proyectos de ley no estén vinculados con materias que permitan efectivizar las políticas estatales. Si es que no tienen que ver con la política gubernamental del Poder Ejecutivo, entonces ahí la cuestión de confianza también sería inconstitucional. Ahora bien, como les mencionaba hace unos momentos, esta cuestión de confianza fue planteada por el entonces Premier Salvador del Solar por dos cuestiones. ¿No? La primera cuestión fue la aprobación de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En este caso, la cuestión de confianza buscaba de que, digamos, a través de un proyecto de ley se cambie esta manera de elegir a los magistrados, o mejor dicho, se le incorporen nuevos criterios que le otorguen más transparencia a ese procedimiento. Y aquí el tribunal hace todo un análisis bastante minucioso en el que señala que efectivamente, si bien a primera vista pareciese ser de que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional no está vinculado con la política de gobierno, en realidad el tribunal llega a la conclusión de que el gobierno en ese momento tenía en sus planes gubernamentales el hecho de tener transparencia o de promover la transparencia en las instituciones. Y precisamente con ese proyecto de ley se planteaba que el procedimiento de elegir a los magistrados esté provisto de mayores dosis de transparencia. Por lo tanto, sí tenía o sí estaba de acuerdo el Tribunal Constitucional con que se plantee una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que buscaba más transparencia para elegir a los magistrados. Pero el otro aspecto que aquí he analizado y que considero de que no fue absuelto por la sentencia de una manera mucho más prístina, es que el otro aspecto de la cuestión de confianza buscaba la paralización del proceso de elección de magistrados. Como lo decía hace algunos minutos, el Congreso venía eligiendo o seleccionando a los magistrados. Y aquel 30 de septiembre del 2019, ya después de que el Premier plantee la cuestión de confianza por estas dos cosas, por estos dos aspectos, posteriormente a ello, el Congreso de la República eligió, es decir, continuó con el proceso de selección y eligió a un magistrado, porque el otro me parece que no alcanzó los votos necesarios. Entonces, y es ahí donde el Premier, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente entonces Vizcarra consideraron que se había denegado la confianza en los hechos, porque ellos continuaron con el proceso de selección. Y por la tarde, eso sucedió en la mañana, y por la tarde
el Congreso lo que hizo fue, a ver, dame tu cuestión de confianza, quiero verla, la aprobaron. Entonces hicieron como una suerte de, ¿no? Primero elijo y después apruebo tu cuestión de confianza. Eh, pero aquí lo que el tribunal dice, ¿no? Se negó la confianza sobre el primer tema, que es la aprobación del proyecto. No, era constitucional cambiar la ley orgánica del TC para buscar mayor transparencia. Era constitucional plantear una cuestión de confianza por esto, pero lo que yo considero que no queda tan claro es si en realidad el Poder Ejecutivo estaba habilitado para plantear una cuestión de confianza con la finalidad de que se paralice el procedimiento de elección de magistrados que se venía dando en el seno parlamentario. Aquí la sentencia deja entrever de que el Poder Ejecutivo o la opinión del Poder Ejecutivo sobre la inidoneidad de un procedimiento que es competencia del Legislativo habilitó constitucionalmente una causal de cuestión de confianza y que ese hecho de opinar sobre si un procedimiento que se viene dando en el seno parlamentario es idóneo o inidóneo, esa, esa opinión del Poder Ejecutivo que pudo haber estado bien sustentado o, bueno, según la sentencia, estuvo sustentada en opiniones de la Corte o de la Comisión Interamericana y una opinión de la Defensoría del Pueblo. Lo cierto es que aquí el Poder Ejecutivo opinó sobre consideraba que el procedimiento de elección de magistrados era inidóneo, porque carecía de transparencia y que eso lo habilitaba para plantear una cuestión de confianza. Sin embargo, no se analiza o el Tribunal Constitucional no analiza si es adecuado que el Poder Ejecutivo califique un determinado procedimiento que se viene dando en el seno parlamentario porque es competencia del Congreso y y si por ello está facultado a plantear cuestiones de confianza. Y más aún, si esta cuestión de opinar sobre la idoneidad o inidoneidad de un procedimiento parlamentario constituye o no eh, de alguna manera una intromisión en las competencias del Congreso de la República. Es decir, si el Poder Ejecutivo opinó que no era transparente, bueno, entonces eso lo habilitó a plantear cuestión de confianza. Y como esa opinión estaba sustentada, bueno, en dos órganos sin duda bastante importantes y legítimos en términos jurídicos, entonces esa opinión lo habilitaba para plantear una cuestión de confianza que en otras palabras lo que quería o que en el fondo lo que quería era entrometerse, o mejor dicho, tener una intromisión competencial en el procedimiento que se venía planteando de elección de magistrados. Esa cuestión no queda claro y me parece que creo que en este caso el tribunal deja deja un precedente o sienta un precedente en el que las opiniones del Poder Ejecutivo sobre los procedimientos que se vienen dando en el seno parlamentario podrían ser peligrosos porque podrían generar entrampamientos en los procedimientos parlamentarios, es decir, si al Ejecutivo le parece bien o mal lo que se está llevando en el seno parlamentario y por ahí tiene opiniones de algunos órganos, puede decir, bueno, planteo cuestión de confianza porque no me gusta lo que se está llevando a cabo en el seno parlamentario. Claro, aquí el tribunal o, bueno, los constitucionalistas seguramente dirían, esa cuestión no puede ser cualquier procedimiento parlamentario, sino que tiene que ver o debería estar vinculado con algún programa o con alguna decisión o con alguna política del Poder Ejecutivo. Pero estas cuestiones son tan ambiguas que en realidad podría ser que muchos de los procedimientos parlamentarios que no gusten
al Poder Ejecutivo, podrían estar vinculados directa o indirectamente con la política gubernamental y con ese pretexto plantear cuestiones de confianza y generar, como hemos visto, una eventual disolución del Congreso, ¿no? Otro de los peligros es que con ello hay condicionamiento de funciones y también, por supuesto, se fortalece el sistema presidencialista, como decía, bastante, bastante ya hipertrofiado en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces, otra de las cuestiones que aquí he olvidado agregar es que el año pasado hice un estudio sobre esto, una pequeña ponencia, y aquí advertía una cuestión que más que ver con control político entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, advertí un error en el diseño en lo que sucede o en lo que debe suceder cuando se disuelve un Congreso de la República. Lo cierto es que, según la Constitución, cuando se disuelve un Congreso de la República, en el decreto de disolución debe ir acompañado de el presidente debe llamar a elecciones inmediatas para volver a elegir a un nuevo Congreso, ¿no? Y este plazo no debe ser mayor de 4 meses. Pero lo cierto es que cuando yo analizaba este caso, ya lo que hemos vivido bueno, en septiembre del 2019 y esta judicialización de los mecanismos de control político expresados en esta sentencia, evidencian de que es posible que en el futuro las disoluciones, en el caso se den, en las disoluciones del Congreso puedan ser sometidas al seno del Tribunal Constitucional. Entonces, si por un lado tenemos un decreto supremo que establece que el plazo para que, para que se elija un nuevo Congreso es de 4 meses, y por otro lado tenemos la judicialización de esta disolución del Congreso, entonces vemos de que el mismo modelo constitucional no permite que los jueces del Tribunal Constitucional puedan tener unas condiciones adecuadas para que puedan decidir de manera independiente y autónoma si es que esta disolución fue o no constitucional. Ellos en ese momento están conscientes de que si fallan a favor, en contra de la disolución y la declaran inconstitucional, entonces van a llevar, o mejor dicho, van a contravenir todo lo que se supone que en ese momento están haciendo los poderes o los órganos electorales para llevar a cabo unas nuevas elecciones. Entonces, vemos que hay una presión de algún modo. La Constitución ha generado, es el diseño, ha generado que los jueces del Tribunal Constitucional estén de alguna manera presionados por esa carrera, por esa campaña, por los nuevos congresistas. Entonces, vemos que estas cuestiones no permiten pues que los tribunos, los jueces, los magistrados del Tribunal Constitucional tengan condiciones adecuadas temporales para que puedan decidir de manera autónoma, independiente y objetiva si es que esa disolución que han puesto a su consideración fue constitucional o no lo fue, porque ya se acerca o se estaría acercando ahí muy, muy, muy rápidamente estas nuevas elecciones congresales en este caso. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones que el constituyente debería corregir en una eventual reforma constitucional o, bueno, en un eventual reemplazo de la Constitución. Eso es todo lo que quería expresar. Son algunas ideas y espero, pues, que les haya ayudado un poco. Gracias. Muy bien, perfecto. Excelente ponencia, Melilla Velázquez.
sin lugar a dudas un tema de suma relevancia, ¿no? Por lo que ha venido teniendo estos dos poderes en estas últimas fechas. Bien, en el transcurso de su ponencia se han realizado algunas preguntas, un par de dudas que se han surgido, ¿no? Entonces, le voy a lanzar pregunta por pregunta y usted me va a responder, ¿sí? La primera es la siguiente. El día de hoy, en diversos medios de comunicación, han circulado unas declaraciones de un parlamentario que señalaba que si el presidente Sagasti no permitía que los privados adquieran vacunas, se le iba a vacar. En ese sentido, tras el último fallo del Tribunal Constitucional que dejó la causal de incapacidad moral sin asignarle un contenido, ¿no se estaría desnaturalizando la finalidad de ser mecanismo de frenos y contrapesos? Ya que el caso concreto, al no poder disolver el Congreso o tomar otra medida, el presidente se encuentra atado de manos frente al Congreso, ya que necesita 87 votos para sacar al presidente de turno. Respondo, ¿no? Sí, por favor. Ok. Bueno, es interesante la pregunta y le agradezco porque me permite señalar lo siguiente. La vacancia no es un mecanismo de control del poder ejecutivo o del poder legislativo frente al poder ejecutivo. De hecho, la vacancia es una consecuencia que no se considera un mecanismo de control. Lo explico en otras palabras. La Constitución establece, me parece, 4 o 5 causales de vacancia. Entre ellas, por ejemplo, que el presidente fallezca o que tenga incapacidad moral, ¿no? O física, alguna de esas causales, ¿no? Ahora, son causales que se consideran objetivas, es decir, el Congreso de la República solamente, digamos, ratifica que se hayan dado estos hechos en la realidad y, como consecuencia, declara la vacancia. Pero en realidad, la vacancia presidencial, vista como figura, no es un mecanismo de control político. Ahora, en general, en la teoría. Pero en la Constitución, el hecho de que exista vacancia por incapacidad moral, que es una de las figuras más controversiales últimamente, sí hace de que esta vacancia por incapacidad moral pueda ser, digo, considerada eventualmente como un mecanismo de control político. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República puede utilizar esta figura de la incapacidad moral, que es una figura bastante abstracta, porosa, la puede utilizar para cuestiones políticas y decir, bueno, esta persona, o en el caso de la pregunta, el presidente Sagasti, ha incurrido en incapacidad moral y por lo tanto lo vaco. Pero eso es una decisión política que convierte a la vacancia presidencial, que no es, en una figura de control. Entonces, claro, aquí hay una controversia doctrinaria, ¿no? Sobre lo que se debería entender por incapacidad moral. Algunos autores, siguiendo esta lógica de simplemente corroborar en la realidad hechos objetivos, consideran que la incapacidad moral debería entenderse como problemas o serios problemas mentales, ¿no? De una persona que podría caer en la figura del presidente. Entonces, con la corroboración de que el presidente incurra en una enfermedad mental muy severa, entonces con esa corroboración objetiva, fáctica, absolutamente objetiva, no sé, dicha por médicos especialistas, entonces con esa corroboración el Congreso como consecuencia vaca al presidente. Pero como esa determinación de una figura como la vacancia presidencial por incapacidad moral no ha sido ni siquiera definida últimamente por el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República puede seguir utilizando esta figura indeterminada con fines políticos y hacer de la vacancia un control político indebido, me parece.
Perfecto, muy bien. Una siguiente pregunta. A su criterio, ¿consideraría necesario para que entre estos dos poderes exista una especie de equiparidad, que estén al mismo nivel, por así decirlo, que el Poder Ejecutivo también tenga esa especie de beneficio como el legislativo, de que en su último año de gobierno no pueda ser sacado del cargo, por así decirlo, así como el legislativo no pueda ser disuelto? Em, bueno, esa es una de las propuestas que me parece planteó la magistrada Ledesma. Em, Como hemos visto, el presidente de la República en realidad tiene muchos mecanismos, tiene muchas herramientas constitucionales para llevar a cabo digamos, su función ejecutora, ¿no? Entre comillas. Pero yo particularmente creo que la solución no debería ir tanto por ese lado, es decir, por un lado, eh, digamos, poner un parche cuando el problema es mucho más complejo. Yo considero más bien de que se podría pensar en, por ejemplo, en otra vez debatir sobre la viabilidad de un Congreso bicameral, por ejemplo, o pensar en mecanismos de colaboración más fluidos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Una de las cuestiones que me olvidaba señalar en la ponencia es que las crisis políticas últimamente se han dado o se han precipitado de alguna medida, no digo absolutamente, pero de alguna medida, por este fraccionamiento de representantes en el Congreso. Es decir, por esta suerte de no existen bloques, sino existen muchos grupos pequeños dentro del Congreso. Entonces, estos grupos pequeños propician de que muchas veces no propician precisamente de que el Ejecutivo tenga un camino mucho más complicado para llegar a acuerdos cuando va a plantear una cuestión de confianza por una política de Estado, por una política de gobierno, ¿no? Entonces, como existen muchos grupos y el Parlamento está muy fraccionado, entonces para el Ejecutivo es más complicado llegar a acuerdos o llegar a consensos más amplios, ¿no? Entonces, creo que la solución podría ir mucho más allá de simplemente seguir poniendo parches y seguir, yo tengo un arma, bueno, yo tengo esta otra arma, yo creo que podríamos empezar, como digo, a pensar tal vez en una reforma que permita que hayan grupos más compactos dentro del Congreso de la República y haya más lealtad dentro de estos eh, dentro de los congresistas, ¿no? Y que, digamos, su apoyo, su eventual apoyo o, eh, o contravención, o digamos, o no sé, algo así, estar en contra del Poder Ejecutivo, no se deba a que no me dio la obra en tal, no me apoyó en la obra para mi región, no llevó el programa social para tal región, ¿no? Entonces, sino que más bien los congresistas tomen decisiones de apoyar o no apoyar al Ejecutivo de acuerdo a la calidad de la propuesta del Poder Ejecutivo. Y creo que eso se puede lograr mejor si es que hay una institucionalidad parlamentaria, pero al mismo tiempo hay cohesión dentro de los grupos parlamentarios. Podría ser mucho más fácil para el Ejecutivo llevar a cabo políticas más fluidas, ¿no? Y relaciones más fluidas con el legislativo. Pero es mucho más complejo el problema, ¿no? No simplemente se trata de poner así mecanismos por ponerlos, ¿no? Muy bien, perfecto. Una siguiente pregunta es, ¿en qué casos se podría establecer que la cuestión de confianza sea declarada como inconstitucional? Sea declarada, Sí, o sea, a ver, ¿en qué casos se podría establecer que la cuestión de confianza sea declarada como inconstitucional? como, ok. Bueno,
Como decía en mi ponencia, el Tribunal Constitucional ha establecido 3 mecanismos, o mejor dicho, 3 escenarios en los que la cuestión de confianza podría ser considerada inconstitucional. El primero es cuando el Poder Ejecutivo quiera plantear una cuestión de confianza buscando suprimir cláusulas de intangibilidad de la Constitución, es decir, cláusulas pétreas, por ejemplo, el modelo democrático, o que tenga que ver con la separación de poderes, o que tenga que ver con derechos fundamentales. Cuando las cláusulas pétreas son objeto de una cuestión de confianza, o la alteración de estas cláusulas pétreas son objeto de una cuestión de confianza, entonces esa cuestión de confianza es inconstitucional. El otro escenario que señalaba es cuando a través de este mecanismo, es decir, la cuestión de confianza, el Poder Ejecutivo pretenda cambiar la decisión que ha adoptado un determinado poder del Estado sobre una competencia que está atribuida a ese poder del Estado, me dejo entender. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo, a través de una cuestión de confianza, dice, no, lo que está haciendo tal poder no me gusta, quiero que cambie de decisión. Entonces, como quiero que cambie de decisión, planteo una cuestión de confianza para que cambie de decisión, porque no me gusta. Eso es una intervención inconstitucional en las competencias de otro poder estatal. También ahí la cuestión de confianza sería inconstitucional. Y el tercer escenario es cuando los proyectos de ley estén facultados o busquen, o no busquen, mejor dicho, cuando los proyectos de ley no busquen en realidad promover las políticas de Estado, ¿no? Es decir, cuando el proyecto de ley por el que se plantea cuestión de confianza no tenga nada que ver con la política gubernamental que plantea el Ejecutivo. Si no tiene nada que ver, entonces ahí también la cuestión de confianza es considerada inconstitucional. Son 3 escenarios que ha planteado el Tribunal Constitucional, no son los únicos, pero sí considera que podría ser los más evidentes. Muy bien. Una siguiente pregunta es, ¿considera que actualmente la bicameralidad sería más eficaz que la unicameralidad en nuestro país? Mm, bueno, en el caso de la bicameralidad, lo que pasa es que generalmente la bicameralidad está más vinculado a gobiernos o a sistemas, estados federales, ¿no? O semifederales, como podría ser España. eh, mm, Regionalizados, ¿no? En nuestro país, el camino de la descentralización realmente no me parece que está concluido, y eso de alguna manera dificultaría una segunda cámara. Ahora, es interesante porque el Perú históricamente ha tenido más eh, congresos bicamerales que congresos unicamerales, ¿no? Siendo que el Perú nunca ha sido un país eh, federal. Es interesante, pero aquí, por ejemplo, los senadores, bueno, hace poco ley, los senadores habían sido representantes de gremios de profesionales, ¿no? O personas con cierta trayectoria académica o política, ¿no? Pero creo que si me preguntara si es necesario o no es necesario, yo diría, creo que no es necesario, porque nuestro país no es federal. Em, pero de ahí a que, obviamente, también el hecho de que una segunda cámara promueva mayor, digamos, mayor debate sobre las decisiones del Congreso de la República, yo creo que ese argumento tampoco me parece muy fuerte, porque actualmente, por ejemplo, los proyectos o las leyes aprobadas en el seno parlamentario, que muchas veces transgreden la Constitución, no es que salgan digamos, se queden en nuestro ordenamiento y ahí permanezcan, ¿no? Sino que existe la posibilidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad, y en ese caso, entonces, el Tribunal Constitucional
se erige como un control hacia ese eventual mal funcionamiento del poder legislativo por parte del Congreso. Es decir, cuando el Congreso legisla. Cuando el Congreso unicameral legisla mal, bueno, existe un tribunal constitucional que eventualmente puede corregir esos errores, ¿no? Claro, no sin antes señalar que el propio Poder Ejecutivo tiene, como decía en la ponencia, esa capacidad de vetar esa ley en una primera instancia y decirle, por favor, corrígela, ¿no? Si el Congreso es un Congreso inteligente, si sus miembros son personas razonables, entonces seguramente van a corregirlo. Pero si no lo son mucho, entonces existe un tribunal constitucional que ya como última ratio puede declarar la inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Entonces, el modelo adoptado en nuestra Constitución no es imperfecto y no creo que un Senado o bueno, un Congreso bicameral lo haga más perfecto. Realmente yo creo que las cuestiones van más por personas que por instituciones en sí. Muy bien. Una siguiente pregunta es, ¿qué opinión le merece el juicio político si consideramos que en muchas ocasiones no se respeta el debido proceso en varias legislaciones latinoamericanas, sobre todo en el caso de jueces o ministros sujetos a dicho juicio? El juicio político, al igual que el antejuicio político, son procedimientos parlamentarios a los que también les son aplicables las garantías judiciales. Es decir, los, em, las personas, los altos funcionarios que están sujetos a juicio o antejuicio político, deben también tener vigentes sus derechos como lo es cualquier persona ante cualquier proceso judicial o administrativo en el Perú, ¿no? Entonces, claro, se dice que en el seno parlamentario muchas veces, no es que muchas veces, sino que a veces en el Congreso no se respetan estas garantías. Pero yo creo que a diferencia del antejuicio político, que sí podría dar inicio a un juicio o a un proceso judicial, ahí quizá las garantías podrían ser contravenidas o podrían ser discutidas en el seno del Poder Judicial o incluso en el seno del Tribunal Constitucional. Perdón, pero en el caso del juicio político, como su nombre mismo lo dice, no da inicio a un proceso judicial. Por lo tanto, los vicios procesales, es decir, em, infracciones a los derechos procesales, en este caso concreto, sí podrían ser mucho más nocivos, por decirlo de un modo, ¿no? Porque no va a dar inicio a un proceso judicial, como lo decía. Entonces, considero que el Congreso de la República debe ser quizá, les digo, un poco más minucioso. De hecho, los derechos procesales deben ser respetados tanto en el antejuicio como en el juicio político. Es decir, en ambos tipos de acusaciones constitucionales. Pero en el caso del juicio político, por las consecuencias que trae, considero que los derechos procesales deben ser sumamente prolijos para protegerlos, ¿no? En el seno del Parlamento. Y en caso no lo fuera, mira, tampoco es que esta cuestión sea absoluta, porque estoy pensando de que también hay juicios políticos que han sido sometidos a la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Entonces, a través de procesos de amparo, ¿no? Entonces, claro, ahí también existe la posibilidad de que el tribunal declare pues la inconstitucionalidad de una determinada decisión en el seno de un juicio político. Pero de todas maneras considero que el Congreso, siendo un órgano autónomo independiente, no debe pensar en lo que va a suceder después de sus decisiones, a dónde van sus decisiones o quiénes van a revisar sus decisiones, sino que como órgano debe estar también absolutamente comprometido con la defensa y el respeto de los derechos procesales de los altos funcionarios. Muy bien, perfecto. Ya para ir cerrando las dos últimas preguntas realizadas,
Una de ellas es, ¿fue legítima la ascensión de Manuel Merino al cargo de presidente de la República o quizás se transgredieron mecanismos constitucionales? Em, bueno, yo creo que es un tema bastante, es político, sin duda, más que teórico, más que académico en sí mismo, pero si lo vemos, tratamos de verlo desde un punto de vista académico, yo considero particularmente de que la vacancia del señor presidente y, claro, la asunción, como consecuencia de la asunción de Manuel Merino, no fue constitucional. ¿Por qué? Bueno, más allá del procedimiento, es quizás, o sea, es decir, es que aquí es muy difícil separar lo estrictamente constitucional con los elementos políticos, ¿no? Pero lo cierto es que es muy poco probable que el señor Merino en unas elecciones libres, de sufragio universal, como sean los 5 años, cada 5 años en el Perú, eh, y las personas, mejor dicho, el señor Merino haya sido elegido, es decir, elegido. Entonces, es decir, como que a mí me parece que la legitimidad pudo haber estado, pudo haber sido legal, una legitimidad legal, porque está establecido en la Constitución, pero la legitimidad social, sin duda no lo acompañó. Y eso es un hecho, bueno, me parece que hubo muchos hechos que dieron a entender que no era muy legítimo socialmente. Entonces, te das cuenta aquí que cuando la Constitución promueve más estas elecciones, o mejor dicho, que la gente, que nosotros decidamos o elijamos a nuestras autoridades, la Constitución busca de que haya una legitimidad tanto constitucional como también social, ¿no? Nosotros elegimos a nuestros congresistas y, perdón, a los presidentes, ¿no? Bueno, alguien podría decirme, bueno, entonces, Martín Vizcarra, Martín Vizcarra, tampoco fue constitucional su asunción. Bueno, yo pienso que ahí es diferente, porque en el caso de Manuel Merino, el rechazo social fue mucho más evidente que en el caso de Vizcarra, ¿no? Entonces, creo que esa cuestión también puede ser evaluada o valorada desde términos constitucionales, ¿no? Entonces, mientras que en un caso el rechazo social fue bastante, bueno, no sé si bastante evidente, pero sí hubo varias manifestaciones donde la gente lo rechazaba tajantemente. En el caso de Vizcarra no se vio absolutamente eso, o si se vio, fue muy poco. Entonces ahí veo que los casos son diferentes y por esa razón yo creo que el señor Merino careció de la legitimidad social que también creo que promueve una democracia representativa y participativa como la promueve nuestra Constitución. Muy bien, perfecto. Ya para cerrar, la última pregunta que se ha realizado es la siguiente. ¿Considera usted que la inserción de elementos de un régimen parlamentario ha tenido efectos positivos en nuestro sistema de gobierno? Mm, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si lo vemos de manera abstracta, si no habrían habido, por ejemplo, interpelaciones o si no habrían habido cuestiones de confianza o mociones de censura, quizá los ministros no tendrían un control o un mecanismo de control que los obligue a tomar con más cautela ciertas decisiones, ¿no? Estos mecanismos que son propios del sistema del parlamentarismo
creo que de alguna manera obligan al Poder Ejecutivo, en este caso a los ministros, a que las decisiones puedan tomarla con mayor cautela y aún más puedan ser eventualmente decisiones conversadas. Me refiero a decisiones consensuadas. Es decir, los ministros tienen toda la facultad de acercarse a las comisiones y conversar, ¿no? Sobre ciertas medidas que están adoptando o que van a adoptar. Entonces, tienen la posibilidad de poder conversar con los representantes parlamentarios o con los congresistas para que ellos puedan socializar sus medidas y en esa de esa manera hacer que las decisiones de los ministerios o de los ministros puedan ser decisiones que gocen de legitimidad política, ¿no? Hay que ver las bondades, es decir, yo creo que los mecanismos de control no deberían ser vistos estrictamente como mecanismos de pelea, como pistola y la otra pistola, o escudo y espada. Yo creo que también los mecanismos de control podrían, si se les ve desde otro ángulo, podrían generar diálogo, ¿no? Yo creo que eso es lo que creo que buscan los mecanismos en el último, o quizás sea la primera intención del constituyente cuando estableció estos mecanismos de control, diálogo, y después control, y si no lo haces bien, bueno, asume las consecuencias políticas de tus malas decisiones, ¿no? Perfecto. Ya finalizando, agradecerle una vez más por la ponencia del día de hoy. Sin lugar a dudas nos ha resuelto muchísimas dudas que teníamos en torno al tema. Y unas palabras de cierre por parte de usted, por favor. Bueno, estoy muy contenta de haber formado parte de esta sesión del curso de Derecho Constitucional, curso de verano del taller de Derecho Constitucional de San Marcos, mi alma mater. Lo único que me gustaría decir sobre el tema es, como lo decía hace un momento, ¿no? Que los mecanismos de control no solo sean vistos como armas de defensa o de ataque, sino también creo que los mecanismos de control, tanto del Poder Ejecutivo y especialmente del Poder Legislativo, deberían ser vistos como oportunidades de acercamiento entre los operadores políticos, especialmente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para llevar a cabo decisiones pensando en el bien común, en la mayoría de personas, en el bienestar de las personas. Y en ese sentido considero que los políticos deberían postular o mejor dicho, las personas que quieren llegar a ser congresistas o presidentes, deberían ir con ese chip, ¿no? Con el chip de acercarse, no para hacer cosas malas, por supuesto, sino para llegar a consensos, porque creo que el Perú necesita consensos en estos momentos sobre temas clave para llevar adelante políticas mucho más adecuadas para precisamente buscar el bienestar de la población, ¿no? Entonces, me gustaría que este debate o este conversatorio académico cale en nosotros y nos deje esa idea, ¿no? La idea de querer que los políticos vean desde un punto de vista más cordial estos mecanismos de control. Perfecto, muchas gracias por sus palabras. Sin lugar a dudas, excelente ponencia. Una vez reiteramos su agradecimiento de parte del Taller de Derecho Constitucional y esperemos encontrar en un próximo evento. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A todos los seguidores, por favor, agradecerles por su presencia y hacerles recordar que el próximo jueves continuamos con la cuarta sesión programada y hacerles recordar que el link de asistencia en las próximas transmisiones, así como en esta, se encuentra en la caja de descripción de la transmisión. Sin más que decir, muchas gracias por todos y hasta el próximo evento. Hasta luego. No se te escucha, Eh, Mario. sí, Ahora sí.